¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, vamos a continuar con los cálculos para el Mixing on the Fly. Estos cálculos son sencillos, solamente que eh, vamos a ver de dónde salen. Hay dos cálculos, dos caminos para llegar a los valores. No sé por qué lo colocan, pero bueno, esta es la fórmula general. Eso sí lo entiendo, es la fórmula general para el Mixing on the Fly. Y nos está diciendo que esto va a ser nada más la densidad de salida. Es como, por decir, yo aquí pongo fluido, pongo salmuera y pongo agua y los voy a tirar y me va a decir, vas a sacar este volumen con esta densidad. Es todo. Pero no me está resolviendo mi problema este, de lo que nosotros hacemos realmente a bordo. Para ello se requiere modificar esta fórmula. Vamos a ver un ejemplo. Puse este ejemplo. Supongamos, ¿verdad? Es una suposición. Supongamos que yo abro las válvulas y en cada pantalla yo dejo correr. Ahí estoy viendo, ¿verdad? Los galones por minuto que está pasando. 200 de lodo, 200 de salmuera y 200 de agua. Y yo ya sé que si yo meto 200 en cada línea, pues por default, voy a tener 600 de salida. Estos son mis 600. Entonces aquí en la fórmula pues es lo que me dice, ¿verdad? Esto es la salida de la mezcla. Son 600, pero ahora necesito la densidad. Entonces esta fórmula lo único que está haciendo es darme la densidad de estas. Porque ya tengo las densidades de entrada, pero no conozco cuál es la densidad que va a salir. Entonces si yo hago ya las operaciones, sustituyo todos estos valores en la fórmula, pues me va a dar que la densidad final de esto va a ser 17.2. Entonces esta fórmula realmente no me va a servir en la operación, así como está despejada, ¿verdad? No me va a servir para la operación común, porque en una operación común a mí me dan el programa y me dicen, vamos a perforar de 600 galones a 1000 galones por minuto. Entonces mientras ellos están perforando, yo tengo que mantener su tanque de reserva con el volumen suficiente, ¿verdad? Porque si ellos perforan, por ejemplo, a 600, yo tengo que saber cuánto voy tengo que dejar pasar por cada línea. Para eso tengo yo mis medidores de flujo. Pero tengo que estar llenando este tanque. Si ellos incrementan, este flujo se me va a bajar, entonces yo tengo que volver a subir. Pero esta fórmula, tal como está, no me va a ayudar mucho, porque solamente me está diciendo que yo voy a conocer la densidad si mezclo, ¿verdad? Cuando yo tengo estos valores ya asignados. Entonces, pues para eso era este ejemplo, ¿verdad? La fórmula tal como está no es la adecuada, hay que hacer un despeje. Entonces vamos a ver el otro ejemplo. Aquí ya retiré la salmuera, que ya le quité la salmuera, nada más dejé la entrada de agua y de lodo. Pero aquí es un poquito más real, ¿verdad? A lo que el programa nos dan. Normalmente nos dicen, vamos a trabajar con un caudal de perforación de 200 a 1200 galones por minuto. Entonces yo ya sé, yo ya puedo hacer mi tablita y yo sé a cuánto tengo que tener abierto cada, cada que ellos me pidan un galonaje diferente, ¿verdad? Para eso ya me dieron el programa antes de iniciar y me dijeron, vamos a trabajar con 12 de densidad, tú tienes 16 en tus otras presas, le vamos a agregar agua y vamos a trabajar por aproximadamente 24 horas y lo único que vamos a hacer es trabajar en un rango de perforación de 600 a 1200. Entonces yo ya sé que cuando ellos trabajen a 600 galones por minuto, yo tengo que estar llenando con 600 galones por minuto, con esta densidad. Entonces lo único que tengo que hacer es saber cuánto tengo que abrir aquí, cuánto tengo que abrir acá, y me tiene que dar exactamente estos valores porque yo ya lo calibré. Entonces el programa dice eso,
pero esta fórmula tal como está no me sirve, entonces yo tengo que despejarla y saber cuánto tengo ahora que meterle aquí y cuánto tengo que meterle acá. Ya se complica un poquito porque son dos incógnitas. O sea, tengo que saber cuánto aquí y cuánto acá. Entonces tengo que transformar esta fórmula en una ecuación que solamente me dé una incógnita. Porque yo sé que encontrando este valor, supongamos que aquí sean 500, pues yo ya sé que para llegar a 1200 me van a faltar 700. Entonces es sencillo. Entonces estas fórmulas es lo que vamos a hacer. Vamos a avanzar. Bueno, como yo sé que tengo dos incógnitas, yo tengo que utilizar o asistirme de la fórmula, una fórmula básica que se utiliza en álgebra para reducir incógnitas. Entonces yo voy a utilizar esta fórmula básica que es la entrada, es esto, el caudal de lodo más el caudal del agua y pues me va a dar al caudal final. O sea, quiere decir que aquí tengo 1200, ¿verdad? Del caudal mezclado. Entonces, así quedaría. Pero tal como está, yo necesito solamente un valor. Entonces tengo que despejarlo. Lo paso para el otro lado. Y me quedaría así. Que el caudal de entrada del lodo, el caudal de entrada del agua, pues son 1200 menos el caudal, ¿verdad? Del lodo que está entrando aquí. Y yo así puedo encontrar esos valores. Pero en este caso, pues me siguen teniendo dos incógnitas. Entonces yo tengo que meter estos valores tal así como están acá en esta fórmula. Y esta fórmula pues la tengo que despejar. Y tomo estos valores, que son estos, para sustituirlos aquí, donde está la entrada del agua. Entonces ahorita vamos a ver cómo quedaría. Esta es la fórmula, esta es la misma fórmula, pero ahora la voy a despejar. Quiere decir que ahora la densidad de la mezcla, que es esta, la densidad de la mezcla, está relacionada con el volumen. Y el volumen es la sumatoria de estos dos, de las dos entradas, que son estas. O sea, lo que entra es lo mismo que sale. Entonces prácticamente en la sumatoria son 1200. Y yo lo que hice aquí pues fue despejar. Acá arriba me vienen quedando igual, solo que le quité los paréntesis. Pero esta es la mezcla. Estas dos es la mezcla, son los 1200. Bueno, pero para no hacer el cuento muy largo, ya que está despejada, pues prácticamente quedó así, ¿verdad? Quiere decir que este valor ahora, el que es la entrada del agua, que es yo lo estoy sustituyendo, que este valor, que está aquí, lo estoy sustituyendo, ¿verdad? Porque es la relación que yo tengo de esa ecuación. Ahora, si se dan cuenta, yo ya quité mi incógnita del agua, porque yo sé que estos dos términos corresponden a la entrada del agua. Entonces ahora nada más me van a quedar una sola incógnita. Y sustituyendo todos los valores que ya tengo, ¿verdad? Porque esa es la parte más importante, pues me quedaría prácticamente así. La densidad, la incógnita que estoy buscando, y pues yo multiplico la densidad, que son los 8.6 del agua, por el caudal que manejamos acá, que es el de la salida, y bueno, vuelvo a multiplicar el caudal del agua por el caudal de entrada del lodo. Entonces prácticamente ahora y este son iguales, y ahora solamente me queda una incógnita. Yo la voy a reducir en este momento, y sustituyendo pues prácticamente me queda así. ¿Por qué? Porque estoy multiplicando 8.6 por 1200, aquí por eso están los paréntesis, y 1200, que es lo que está saliendo acá, 1200 por 12, la mezcla y su densidad. O sea, la mezcla son la salida, ¿verdad?
1200 por su densidad. Y entonces me va a quedar la ecuación de esta forma. Yo lo que tengo que hacer ahora es reducir los términos. ¿Cómo lo reduzco? Bueno, ese término que ya está entero, lo paso para este lado y me quedaría así. Si está sumando, pues me pasa restando. Entonces prácticamente sin hacer ninguna otra cosa, solamente eso, me quedaría sin los términos. Y este se sigue quedando igual, entonces queda negativo y aquí queda. Quiere decir que como esta es la entrada del agua y esta es la entrada la entrada del lodo y entrada del lodo, pues es lo mismo, entonces tengo que reducir los términos nada más. 16 menos 8.6 me va a quedar a 7.4. Y aquí los 14.400 menos los 10.320, pues se me van a reducir los términos a esto. Como esos son iguales, pues prácticamente ahora me queda 7.4 con el mismo caudal de la entrada. Y pues aquí lo único que voy a hacer nada más es despejar ahora el 7.4 para que me quede directamente ya el término. Y haciendo el cálculo me queda que 4080 entre 7.4 me da 551 galón. Esos galones son los que yo voy a colocar en la entrada de lodo aquí. Y para encontrar yo cuánto voy a poner acá, pues es fácil, es este menos este y me va a dar este. Entonces aquí lo que estamos haciendo, de acuerdo a esta fórmula, ¿verdad? Para encontrar el caudal del agua, como lo hemos planteado, es la salida menos lo que entra por aquí. Y aquí lo estamos poniendo. Y ahora ya sé que yo tengo que abrir mi válvula y ver en la pantalla que corra hasta 551 galón por minuto. Y acá van a ser 649 galones por minuto. Y eso me va a dar 1200 con una densidad de 12, de acuerdo al programa. Entonces yo ya tengo eso. Yo ya sé que para eso y yo ya puedo empezar mi tabla. Lo único que tengo que hacer es hacer variar. Aquí en este yo lo meto a Excel, todo esto. Y lo único que voy a variar es el 1200. Si me dice no, lo mismo a 12 con a 12 de densidad, pero ahora va a ser como a 1000. Bueno, aquí los sustituyo, hago los cálculos de nuevo y ya me da. Pero si lo hago en Excel, pues esto va a ser bien rápido. Entonces, esta es la fórmula que nos dieron para trabajar y encontrarlo. Está un poco laboriosa y si no has practicado los cálculos de álgebra, ya se te olvidaron, pues está un poco desastroso. Entonces les voy a pasar esta fórmula que es la más sencilla. Ya quedaron así. Esta fórmula es la sencilla. Entonces si yo quiero ahora mediante un factor calcular cuánto tengo yo que poner en la entrada y cuánto de lodo y cuánto de agua, pues yo hago mediante esta fórmula solamente de densidades. Voy a sacar un factor y, por ejemplo, sustituyendo, ¿verdad? Yo lo quiero a 12 y este es mi lodo de pesado y esta es mi densidad del agua. Entonces este va a ser mi factor que yo tengo. Y este factor lo voy a multiplicar por 1200, que va a ser mi caudal de salida. Entonces me va a dar que son 551 galón por minuto. Y ya yo tengo este valor de entrada. Y lo mismo para encontrar el de salida, pues nada más este menos este, pues me va a dar este. Y es lo que tenemos acá. Y es todo. Yo sé que el cálculo anterior fue muy latoso y laborioso, pero era para que vieran de dónde sale la otra fórmula. Pues si ustedes lo anotan en su cuaderno, entonces con esta es más sencilla. Si quieren practicar la otra, bueno, pues practíquenla, les sirve para que repasen el álgebra. Entonces, una vez que tengan esto, lo van a multiplicar por cualquier valor que les den aquí y les va a dar. Si les dicen un cambio de densidad, pues nada más cambian la densidad, que es esta, y con eso. Entonces, esta es la fórmula más sencilla y en cualquier momento van a estar trabajando. Entonces, es todo. Espero que les haya servido.
Un saludo.